Durante 8 años, el PRO en la ciudad de Buenos Aires intentó prohibir a los trapitos, hasta el año pasado, cuando a Larreta se le ocurrió la brillante idea, cuando se trata la reforma del Código Contravencional de Buenos Aires, de decir que las principales víctimas de los trapitos son las mujeres, que los trapitos, o sea, esos marginales que no tienen ninguna otra opción para sustentar a su familia, o sea, esas víctimas literales de la sociedad, son en realidad una agresión machista. Y consiguió los votos necesarios de la oposición para prohibir la actividad. O sea, ¿quién dirige hoy la cruzada contra la prostitución en todo el mundo? Contra la libertad de las mujeres de disponer de su propio cuerpo, contra el comercio sexual, que son dos cosas que detestan todos los totalitarios, o por lo menos que les genera mucho escozor, el sexo y el dinero. Las feministas. O sea, las feministas ocupan el rol que antes ocupaban los inquisidores, los puritanos, los fundamentalistas religiosos. Por eso es paradójico que las feministas traten de conservador o de reaccionario o de derechista o de fanático precisamente a quienes las critican cuando ellas son la nueva secta. O sea, ellas dirigen ahora la casa de brujas. Vos fijate lo que me gritaban en La Plata. ¡A la hoguera! No tienen ningún problema en disimularlo. Planteado, porque el mismo capitalismo que rechazan, que prescinde de más y más puestos de trabajo, necesita que se reduzca la natalidad. ¿No le genera ningún cargo de conciencia cumplir con los dictámenes del Fondo Monetario Internacional? ¡Vengan a hablar! ¡Vengan a hablar! Con los gritos no se soluciona absolutamente nada. Hablen, debatan, argumenten. Nadie se va a morir por debatir. ¿A la hoguera? Bueno, muy bien, me parece excelente. Es exactamente lo mismo que hacía la Inquisición. Es exactamente lo mismo que hacen los puritanos. Ustedes se proclaman defensores de la libertad, pero no existe absolutamente ningún movimiento actual que la viole de una manera más avasallante que lo hacen ustedes. No, nosotros, así los machos violan. Hay más hombres violados que mujeres violadas precisamente porque el 90% de los hombres están presos. Bueno, averigüen. ¿Ah, sí? Bueno, vení, explícamelo. Explícamelo. Ay, no, no, es muy distinto. Quien segrega a la población, quien juzga a las personas por características no elegidas, son ustedes y no yo. En ese sentido, su movimiento se parece más... Exactamente igual que vos. Venía a conversar. Son una secta de fanáticas victimistas y el feminismo tiene una raigambre filosófica que es muy anterior a las ideas progresistas y socialistas, que de todas formas son nefastas, que es, por el lado del catolicismo, el dogma mariano. El marianismo es un dogma católico que dice las mujeres, por relación fantástica con la Virgen María, tienden a ser dóciles, conciliadoras, sumisas y maternales, y los hombres una manga de fascinerosos, resumiéndotelo. Y por otro lado está el factor puritano protestante, que es precisamente como el protestantismo plantea una relación individual entre el hombre y Dios. No existe la institución de la confesión, ni tenés que pedirle perdón al prójimo. Los puritanos tienen esa tendencia a señalar cualquier conducta que consideren inmoral, y si es necesario, no se acuerdan de eso, de quien esté libre de pecado lance la primera piedra, lanzan la piedra igual. Y en esa metodología es también donde anidan los orígenes del feminismo. Te quiero contar un hecho curioso, si te parece, para que veas que esto no es una simple asociación de ideas, tiene respaldo real. Algo que nunca te van a decir los antifeministas, entre comillas, del mainstream, es, por ejemplo, que el feminismo, que en su vertiente liberticida siempre tuvo su principal centro de poder en Estados Unidos, en 1870 comenzó a impulsar los intentos de prohibir el alcohol. Y no solo eran sufragistas, no solo era la primera ola de feministas, que hoy te pintan como que eran las mejores y no lo eran, yo también caí en algún momento en ese error, no solo eran las sufragistas, sino que además eran cristianas. O sea, la asociación que comienza a impulsar, a hacer lobby, a hacer propaganda sistemática para prohibir el alcohol, y esto es un hecho,
es la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza, pioneras del partido prohibicionista, quienes 49 años después de esforzarse sistemáticamente en prohibir el alcohol, logran la enmienda número 18 de la Constitución de Estados Unidos, o sea, la ley seca. ¿Y vos sabés qué era lo que esgrimían las feministas de primera ola? Para que te des cuenta que este movimiento jamás persiguió la igualdad o la equidad real. Ellas le planteaban a los legisladores año tras año, tras año, tras año, tras año, hasta que finalmente los doblegaron con apoyo de otros grupos, por supuesto, que vieron un interés en esta medida, que los maridos borrachos no las mantenían eficientemente y se volvían violentos. Y esa era su excusa para llevar adelante una de las prohibiciones más agresivas contra la libertad individual. El gran liberal Lysander Spooner ya lo había advertido en 1874, con su texto magistral Los vicios no son delitos, una reivindicación de la libertad moral, y a su vez él mismo advirtió los peligros de este feminismo sufragista. Tiene un texto, de hecho, contra el sufragio femenino, porque en realidad él se opone a cualquier forma de farsa democrática, porque todo este movimiento surge, Fede, cuando los estados modernos, en lugar de las viejas monarquías que te daban con el látigo, eran una forma de opresión bastante más honesta, por más que había muchas veces una excusa religiosa de que el rey, el soberano, era elegido por Dios, era mucho más honesta la forma de opresión y por tanto también era mucho menos lo que te podían sacar, porque cada 2 por 3 el pueblo se sublevaba, te hacía una revolución y rodaban cabezas. Cuando surgen los estados modernos y toman forma a mediados del siglo XIX, y estos temas los vamos a tratar después, y surgen, por ejemplo, el adoctrinamiento escolar forzoso o el sistema de expropiación estatal de la salud, alias educación pública y salud pública, surgen movimientos como el feminismo, que no tienen ningún precedente. ¿Y vos sabés por qué? Porque las leyes que generaban algún tipo de privilegio a los varones son todas de principios del siglo XIX. Antes jamás hubo discriminación legal contra las mujeres y después tampoco. O sea, fue una necesidad creada y cada ola feminista cumplió una función en contra de la libertad de las personas y a favor de los oligarcas y de los beneficiarios del modelo socioeconómico de cada época. Claro, resumido, el feminismo es desde sus orígenes, no sé si llamarlo disidencia controlada, pero es algo así como un grupo de poder que en realidad sirve para una élite, no para una revolución popular como se lo quiere hacer ver, digamos. Mira, yo te cuento, por ejemplo, en el primer feminismo, la autora que más rescato, precisamente por otros escritos, es la libertaria Voltairine de Cleyre, para que veas que yo también hago mea culpa de los errores del liberalismo. Voltairine de Cleyre tiene un texto maravilloso que se llama La acción directa, donde dice que como extensión del derecho a legítima defensa habría que matar a los senadores que mataban anarquistas inocentes. Me parece fantástico. Ahora, tiene otro texto, Voltairine de Cleyre, que ya es un gran declive intelectual, me parece, en lo que concierne a su obra, que es considerado uno de los textos pioneros del feminismo. Y se llama Sexual Slavery, la esclavitud sexual. Si mi memoria no me falla, es de 1890. Vos podés leer textualmente en La esclavitud sexual de Voltairine de Cleyre, texto pionero del primer feminismo, la siguiente frase. Las mujeres somos esclavas porque nuestra única alternativa a casarnos es trabajar jornadas inhumanas en las fábricas. Entonces yo me pregunto, si las mujeres son esclavas porque tienen la opción de que los maridos las mantengan y la otra opción es trabajar jornadas inhumanas, ¿qué quedaba para el 90 y pico % de los hombres del siglo XIX cuya única opción era trabajar jornadas inhumanas en las fábricas y además tenían que mantener a sus esposas? Porque vamos a ver, vos sabés que yo me especializo en digamos, utilizar datos objetivos que refutan todo este relato mitológico de las feministas. No es nuevo que si vos me dicen en términos colectivos que siempre está mal, el varón, digamos, el varón promedio tiene peores condiciones de vida que la mujer promedio. Es histórico. Justamente de esto que yo te dije del marianismo católico sale la cuestión de las mujeres y los niños primero. Bueno, los niños tienen un argumento, las mujeres no estoy tan seguro, porque a las guerras siempre fueron a morir hombres. Lo único que te pueden decir las feministas es que hubo más hombres en puestos de poder.
Claro, pero ese es el 1% de la población. Para el restante 99%, desde el inicio de la humanidad hasta ahora, la mayoría absoluta de los peores trabajos los tuvieron los hombres, la totalidad de los muertos en batalla fueron hombres, la totalidad o casi la totalidad de los presos fueron hombres. Así que en ese sentido, el patriarcado es una miserable farsa, siempre lo fue. Por otro lado, Cleopatra, la emperatriz china Hu Zetian, que era barbárica, Isabel la Católica, Victoria de Hannover, ¿bien? Catalina la Grande de Rusia. Hubo además monarcas, mujeres que fueron más sádicas, más despóticas, más tiránicas que el peor de los reyes de su tiempo. ¿A qué quiero ir con esto? Yo no soy varonista, yo no creo que los hombres vivamos explotados por un matriarcado. Justamente me parece que estos análisis gregarios, esta cosa tribal de nosotros contra ustedes o nosotres contra ustedes, es, a ver, la más básica estrategia de dominación que puede existir